Qué difícil para nosotros muchas veces es recibir cambios en la vida, qué difícil para nosotros es desapegarnos, qué difícil para nosotros es extrañar. Y hoy ha sido un día muy prudente y sobre todo una fecha muy linda, ¿no? Para recordar y hablar acerca de la muerte. Un tema tal vez un poco demasiado emocional, demasiado sensitivo, porque cuando hablamos de muerte hablamos de tristeza, de pena, cuando se murieron nuestros familiares, cuando se murieron pues personas que conocimos, amigos, pero no nos damos cuenta de que el ser humano pasa por muchas muertes en la vida, no necesariamente la muerte biológica. Nosotros nos morimos cuando dejamos la parte escolar, entramos a la parte del colegio, nos morimos cuando salimos del colegio y entramos a la universidad. A veces las personas se divorcian, es un tipo de muerte. Cuando nosotros viajamos a vivir en otra ciudad, en otro país, son muertes que vamos pues de una u otra forma transformando todos los días. Pero qué difícil es a veces hablar de la muerte, del desapego de los seres queridos cuando se transforman. Hay muchas personas que no lo pueden superar, muchas personas que viven imaginando qué sería de mi vida si ellos estuvieran vivos, cómo estaría si que ellos estuvieran vivos. Entonces no nos damos cuenta de que no soltamos la emoción. No nos damos cuenta que alimentamos el proceso de muerte, alimentamos el proceso de luto, pero con la personalidad de víctima. A veces procesamos, obviamente, el tiempo de luto, pero nos quedamos con esa llaga, con esa culpabilidad. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido culpables por no tratarles como se debía? Por no llevarnos como debíamos llevarnos, por no buscarlos, por no escribirlos cuando estaban vivos. Y a veces nosotros, mientras más culpas tenemos con las personas que fallecieron, más nos duele que se hayan muerto, más nos duele que no estén con nosotros y no lo superamos. Y qué importante que es entender que la muerte simplemente es una transformación del ser humano. Es pensar muchas veces que lo vamos a mantener vivo mientras lo pensemos, mientras recordemos de forma positiva. Pero si de una u otra forma, nosotros cada vez que contamos nuestra experiencia, cada vez que contamos pues nuestras vivencias, nos sentimos tristes, nos apenamos, nos damos cuenta de que no lo estamos superando. Y no es justo para nosotros que tenemos la posibilidad de tener luz en nuestros ojos, en nuestra alma, en nuestro espíritu, de estar vivos. Si nosotros ahorita pues visitando el cementerio pudiéramos conversar con ellos, pudiéramos decirles pues que no sé cómo se sentirían viéndome triste, viéndome penar, viendo que todavía no supero su muerte. Estarían alegres, estarían contentos, no lo sé. Nosotros a veces no podemos ser egoístas y pensar solo en que nosotros perdimos algo. No podemos ser egoístas en pensar que ellos no deberían haberse muerto, sino deberíamos también darles la posibilidad de que se transformen, de que les soltemos, de que puedan también en este punto descansar en paz. Nosotros a veces les extrañamos y lloramos y penamos por ellos y no nos damos cuenta que terminamos destrozando nuestra propia vida. Terminamos colapsando con nosotros mismos, terminamos hasta desacreditando todas las oportunidades que nos puede dar la vida. ¿Qué pasa cuando las muertes a veces, pues en muchas ocasiones, buscamos un culpable? Porque cuando alguien se muere siempre buscamos un culpable. Y a veces pues le culpamos a Dios. Y muchos en algún momento pues se han enojado porque no es justo, porque no es necesario. Y nosotros no podemos ser injustos tampoco con Dios. Si nosotros generamos alegría al nacer, deberíamos generar la misma alegría al irnos, al desapegarnos. Los milagros de la muerte que a veces pasa dentro de la familia se perdonan, familiares que estaban peleados se perdonan. Los milagros de la muerte, por lo general, toda la familia llega a un velorio. No hubo tiempo para los cumpleaños, no hubo tiempo para Navidad tal vez, pero en un velorio llega toda la familia. Entonces cuando nosotros le vemos solo el punto negativo de la muerte, lastimosamente a veces vamos a tenerle como pretexto de que por eso no vivimos, por eso no somos felices. Desde que se murió papá, desde que se murió mamá, desde que se murió mi amigo, mi amiga, mi hijo, mi hermano, no somos felices. Y a eso le ponemos un determinante para no ser feliz. Y qué bonito que es imaginar, la imaginación es gratis. ¿Cómo estaría ese ser que perdí, ese ser que se transformó en este momento viéndome triste? ¿Cómo estaría ese ser que murió en este momento sintiendo que no lo supero, sintiendo que mi vida lo estoy mandando simplemente pues a vivir, a deprimirme y a no darme la oportunidad de demostrar que puedo soltarlo, que puedo aceptar que murió? Porque a veces no aceptamos.
Y nos cuesta aceptar tanto que murió, que guardamos las cosas. Y a veces no ayuda emocionalmente esto. El guardar las cosas, el que nadie ocupe el cuarto en donde vivió, en donde estuvo, porque todos los días vamos a vivir en un ambiente de pérdida. Todos los días vamos a vivir en un ambiente de desapego, de incomodidad, de que algo no está, algo no se fue. Y lo primero que uno penosamente tiene que hacer cuando pierde un ser querido, cuando pierde un amigo, cuando pierde un familiar, es cambiar el sitio, cambiar el lugar, guardar sus cosas, donar sus cosas, que sería lo más recomendable. Pero a veces nos apegamos tanto a ese dolor de que no tenía que haberse muerto o no tenía que ese momento morirse, de que vivimos deprimidos, vivimos incómodos. Y el problema es que el mundo sigue, literalmente evolucionas, creces y no te das cuenta cuánto tiempo pasaste penando. Penando porque guarda su ropa, porque guarda su perfume, porque guarda sus cosas. Y no ayuda mucho a pegarnos a las cosas de las personas que se murieron, que sobre todo las personas que amamos. Estamos hablando en este punto tal vez familiares cercanos, papá, mamá, hijo, hija, hermanos. En algún momento hasta un amigo es doloroso perderle, pero cuando hablamos del entorno familiar tenemos que cambiar el entorno, tenemos que donar las cosas, sacar las cosas, porque si no el entorno, nuestra inteligencia espacial nos va a vivir recordando todo el tiempo. Entonces veo la ropa, veo el espejo, veo la cama, no dejo que nadie tope, que nadie se ponga y me aferro a ese dolor como que por eso no soy feliz. Por eso dejé de vivir, por eso dejé de creer en Dios. Y le ponemos un pretexto que a largo o a corto plazo, pues en ese libre albedrío de creer o no creer, tú te haces daño solito. Te haces enojado, coges un resentimiento con la vida, coges una desilusión con Dios, no crees en nada y te das cuenta que no es justo, que por la muerte de una persona que amaste o por la muerte de una persona que era todo para ti, desperdicies tu vida penando porque no debía irse, porque no debía morirse. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que concientizar cuando la muerte llega a nuestra vida, cuando la muerte llega a nuestro entorno? Que necesariamente va a ser doloroso. Necesariamente va a ser doloroso. Pero también la muerte cuando llega a nuestro entorno, a nuestra vida, siempre nos vamos a preguntar qué estamos haciendo con nuestra propia vida. Cuando se muere un amigo, cuando se muere un familiar, pensamos en lo corta que puede ser la vida, en lo sencilla que a veces puede parecer la muerte para una persona. Y comenzamos nosotros de una otra forma a pensar que no se pudo haber muerto si no le entregaba las llaves para que se vaya. O si no le daba permiso, no se iba. O si ese día no hubiera tomado, no se hubiera muerto. Entonces comenzamos a peliculear o a imaginar cosas que no nos ayudan para nada porque son cosas que no van a pasar. Tu realidad te muestra que no está. Tu realidad te muestra que se fue. Tu realidad te muestra que se transformó. Y te haces demasiado daño, cuando tú comienzas a manejar esos pensamientos incontrolablemente de que tu vida no es la misma, de que las cosas no son la misma y que Dios tuvo la culpa, o que la persona tuvo la culpa, o que no tenía que irse a esa fiesta y no se moría. Porque la idea también es entender de que cuando la muerte llega a la vida de un ser humano, puede llegar en cualquier forma, en cualquier aspecto. En ese momento, si la muerte, pues necesariamente, pues tienes que transformarte, te vas a morir de cualquier cosa, te vas a resbalar, te va a dar un paro, te vas a morir de cualquier cosa. Y cuando nosotros hablamos de la muerte, y sé que es un tema a veces que no nos gusta mucho topar, pero hoy es muy importante porque estamos obviamente en el calendario, confinados, vamos a ir al cementerio, y muchas veces estas fechas nos generan emociones muy deprimentes y nos quedamos tristes para diciembre. Nos quedamos tristes para muchas fechas que pueden ser especiales en nuestra familia. ¿Cuántas veces por el hecho de la muerte o de la pérdida, pues nosotros no lo superamos y no dejamos que nuestros nietos lo superen o que nuestros hijos lo superen? Entonces no la pasamos bien en diciembre y la pasamos llorando en diciembre porque se murió esa persona, porque esa persona nos dejó, y no dejamos que las otras personas tal vez encuentren un gusto en la Navidad, en el Año Nuevo.
Entonces, sí tenemos nosotros que concientizar que no nos ayuda mucho el pensar que se pudo haber salvado, el pensar que no se pudo haber muerto, el pensar que yo hubiese evitado la muerte de esa persona, porque solo creas una culpa que no te ayuda, esa culpa se convierte en frustración y vas a vivir toda tu vida frustrado a algo que no puedes arreglar, a algo que no puedes arreglar. ¿Qué es lo bonito de la muerte? Que algún momento a todos nos va a tocar. Todos vamos a llegar a transformarnos. Entonces, a veces nosotros a la muerte le vemos como un desapego para toda la vida. Y nosotros evolucionamos, crecemos y en algún momento nos vamos a transformar. En algún momento nos va a tocar a nosotros y nos vamos a encontrar con los seres que hemos perdido. Y nos vamos a encontrar con las personas que se adelantaron. ¿Y qué les vas a contar? ¿Qué les vas a contar después que ellos se murieron o se transformaron? Que pasaste triste, que no lo pudiste superar, que desde que literalmente él se murió, tu vida se hizo color de gris, tu vida se hizo deprimente. Hasta la persona que se transformó se va a sentir culpable tal vez de haberse muerto. Y no nos damos cuenta que a veces la muerte es un proceso vital en nuestra vida, así como nacer, crecer, ser feliz, reproducir y morir. Es un ciclo de nuestra vida. Y a veces es un egoísmo que no lo podemos controlar, el apegarnos a las personas, el pensar que siempre van a estar con nosotros, que nunca las vamos a perder. Y a veces tal vez en esta sensación incómoda que genera la muerte, valoramos a los que estamos vivos, valoramos a nuestros hijos, valoramos muchas cosas, que a veces cuando tenemos todo a la mano, no nos hace falta. ¿Cuántas veces nosotros pues gritamos a papá, gritamos a mamá, les gritamos a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces peleamos o nos alejamos por cosas innecesarias? Entonces cuando la muerte visita nuestro hogar, cuando la muerte visita nuestros amigos, nuestra familia, pues incómodamente va a haber crisis, va a haber dolor, va a haber desapego y no va a ser fácil, va a ser obviamente un proceso duro de voluntad, pero también requiere una autoconciencia, de entender que tú todavía estás vivo, de que tú estás respirando, de que tú tienes la bendición de abrir todos los días los ojos. Y no sería justo para ti que todos los días abras los ojos y llores, y penes, y te quejes. O como pasa muchas veces, que cuando conversan, tal vez de la persona que en este tiempo, en este proceso falleció o se murió, te pones triste, te pones a llorar. Entonces, sí necesitamos nosotros hoy concientizar. Anda con todo el amor del mundo al cementerio y suéltales, diles que puedan ellos también descansar en paz y que te den la fortaleza, que te den esa fortaleza para transformar la tristeza en confianza, para transformar la tristeza en fuerza. Entonces, no solo nosotros podemos entender que la muerte es algo malo o que la muerte es algo incómodo, porque va a llegar un momento en donde le vamos a tener mucho miedo. Y es un proceso, Y como cuando tú concientizas la misma sensación de vacío que sentías al entrar a la escuelita, la misma sensación de vacío que sentías al entrar al colegio si no eran los mismos compañeros, la misma sensación de vacío que sentías al ir a un trabajo nuevo, al estar con una persona nueva, esa misma sensación hoy va a ser un poco más fuerte, pero es la misma sensación de vacío. ¿De qué voy a hacer ahora? Que mi papá, que mi mamá, que mi hermano se murió, que mi amigo se murió, que mi pareja se murió. Y hablábamos mucho en algún programa en los días anteriores de que la necesidad nos hace creativos. Entonces, en esa necesidad paterna, si hablamos que se murió el papá, tal vez los hijos comienzan a evolucionar muchas habilidades instintivas, comienzan a crecer. No estoy generalizando que los que en algún momento tengan la bendición de tener papás vivos no evolucionan, pero cuando hablamos de la muerte, que en sí es un desapego muy fuerte, la muerte es un cambio demasiado fuerte, porque siento que algo me quitaron, siento que algo que veía todos los días no voy a ver. Peor aún cuando hablamos de si esa persona era mi seguridad, siento que el mundo se me derrumbó, pero no sería justo que yo me quede en ese derrumbe y deje que el derrumbe me lleve a la oscuridad, a la tristeza, a sentirme incómodo. No sería justo ni para la persona que se murió que yo no le suelte, que yo no le deje en algún momento descansar,
porque la idea es que descansen tranquilos, en paz. Entonces, qué oportuno y qué bonito, y pues es la oportunidad también de que justo a estas fechas he podido establecer este tema, porque hablar de muerte es algo profundo. A veces no nos gusta hablar de eso. A veces nos pone tan triste que dices, uy, de ese tema no me topes o no me preguntes. Entonces no nos damos cuenta que solo está en nosotros transformar esa emoción de muerte. Transformar y aceptar ese desapego. No verle como algo nuevo, sino sentir que es algo más fuerte, pero que tienes la voluntad de hacerlo. ¿Cuántas veces puede morirse, pues ya en la vida adulta, tu papá, tu mamá y tus hijos? Te ven tristes. Te ven tristes porque se murió tu papi, porque se murió tu mami. No quieres festejar Navidad, no quieres hacer nada porque sigues con la pena de que se fue tu papá, que se fue tu mamá. Y te olvidas que tú también eres papá. Y te olvidas que tú también eres mamá. Y tus hijos tienen que ver cómo te deprimes todos los días. Sabes que en algún momento ellos van a aprender eso. Y cuando tú te transformes y cuando a ti te toque transformarte, ellos tampoco te soltarán. Y ellos tal vez sentirán esa sensación de victimizarse con tu transformación y soltar su vida a la basura. Hoy es una buena oportunidad para que renegociemos el concepto de muerte y ver que no es tan mala, que puede ser penosa, que puede ser triste y que puede ser muy dolorosa, sí, pero no es una opción para que seas infeliz, para que pases triste, para que pases o para que tu vida simplemente le botes a la oscuridad. Hoy en lo sencillo de la vida, hablando acerca de la muerte. Quiero invitarles a una pausa comercial y regresamos. Qué hermoso recordar a las personas que se fueron cuando nos reíamos. Qué hermoso recordar a las personas que nos dejaron, cuántas enseñanzas nos dejaron. Qué hermoso que es acordarse de tu abuelita, en mi caso pues papá, mamá, y darme cuenta que en lo poco que pude estar o compartir con mi papá, en los 14 años que pude compartir con mi mamá, pues me dejaron muchas cosas bonitas. Y trato de acordarme de ellos pues en lo más positivo del mundo. No puedo mentirles que en algún momento pues claro, pasé por un proceso de luto bastante fuerte. Pero también hoy me doy cuenta que creo que me ha dado muchas capacidades que tal vez ni yo sentía que las tenía. Tal vez confiaba, pero no me daba cuenta. Entonces cuando tú comienzas a renegociar el concepto de muerte, tú comienzas a darte un vaso de agua para ti. Tú comienzas a darte un respiro para ti, porque a veces hacemos las cosas por los demás y nunca hacemos las cosas por nosotros. Y que tú puedas renegociar y que tú puedas hoy, los primeros días de noviembre, de finados del 2017, dejar algo en el panteón, pero que se quede y te deje paz. Dejar algo en la tumba del ser, del familiar que perdiste, pero dejarlo descansar y que tú puedas descansar. Que sea una terapia mutua en el cementerio. De aceptar y de pedirle fuerzas que se vaya. De pedirle fuerzas también que te permita soltarle. Que te permita entender que fue necesario que se muera. Pero solo tú tienes la oportunidad de renegociar eso. Y de coger las riendas de tu vida y de ser feliz. De coger las riendas de tu vida y de acordarte todas las veces que las pasaste bien con esas personas. Hay que ser conscientes que cuando no podemos soltar el dolor, porque ha habido personas que me han dicho es que para mí es duro superar la muerte de esta persona. Y me han dicho. Y hay que ser conscientes que cuando se nos hace demasiado duro soltar a una persona que se murió, más es la culpa que la sensación de pérdida. Cuando nosotros ya se nos complica soltar a una persona porque dices es que no puedo superarlo, desde que se murió no puedo y sientes una incapacidad, no es tanto la sensación de pérdida, sino más es una sensación de culpa que tienes en tu cuerpo, en tu cabeza, y eso también es tu responsabilidad. Reconocer y concientizar que la culpa es lo que más te atormenta. Tal vez no la muerte de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, de tu amigo. Tal vez no es esa muerte la que hoy en el tiempo tal vez te afecta. Tal vez es la culpa. Y esa culpa de que pude haber sido mejor persona. De que pude haberle tratado mejor. De que pude haberle valorado. Esa culpa de que es que no estuve cuando me necesitó.
Y cuando tú reconoces que es la culpa la que no te deja soltar la pena de la persona que falleció, es más fácil para ti superarlo. ¿Y por qué es más fácil superarlo? Porque concientizas que no es la pena, sino la autoculpa. Y nosotros a veces somos muy autocríticos con nosotros mismos y nos vivimos autocriticando y vivimos viendo nuestros peros y vivimos viendo nuestras falencias, que cuando tenemos una sensación o un sentimiento de culpa con alguien que falleció, ese o el super yo, que es el que se encarga de esto, literalmente esa autocrítica evoluciona y crece al 100%. Y comienzo a criticar lo mal hermano que fui, lo mal hijo que fui, lo mal esposo que fui, lo mal esposa que fui. Y comienzo a autocriticar todo lo que pude haber hecho cuando estaba vivo. Entonces, ya no es una sensación de apego lo que te está atormentando, es tu sensación de culpa. Pensar y querer dentro de tu capricho inconsciente de que esté vivo para hoy sí ser mejor persona, para hoy sí ser un mejor hijo, de que esté vivo para hoy sí ser un mejor hermano. Y eso es lo que no te deja vivir, eso es lo que te tiene deprimido. Pero a veces llega un momento en donde tienes que sacarte tú solito, tienes que coger la voluntad del mundo para salir de esta pena, tú solito. Porque tal vez mucha gente te ha querido ayudar y no has permitido. Tal vez mucha gente te ha querido aconsejar, pero no te ha llegado. No porque los consejos sean malos, sino porque tú tal vez reconoces de quién coges un consejo y de quién no. Pero no es justo que por una culpa consciente o inconsciente que va carcomiendo tu cabeza de poder haber sido mejor hijo, mejor hermano, mejor esposo, mejor padre, mejor madre, pues te quedas con esa pena de que se murió y que estuviera vivo y fuera mejor. Y no es así. Y ahí es cuando nosotros entendemos la vida desde el corazón, no desde la razón. Entonces, el entender la vida desde el corazón es discernir que realmente tal vez esa muerte está concientizando que valore a las personas que se quedaron vivas. Porque tal vez mi mamá sigue viva, porque tal vez mi hermano sigue vivo, porque tal vez tengo hijos vivos, porque soy hoy papá. Entonces, el concientizar, ¿qué hace la muerte? Que tú, si tienes culpabilidad de la persona que falleció, que no fuiste buena persona, tienes muchas personas a tu alrededor para ser buena persona y mejor persona. Tienes amigos, tienes sobrinos. Tienes en este caso pues una mamá o un papá, si estamos hablando de las personas que están en tu familia. Incluso si te llegaras a sentir tan solo y dices, no, es que yo le perdí a la única persona que me apoyaba y hoy sí me siento solo. Para ti, en algún momento también, ¿quién quita que es un momento positivo para que tú demuestres tus capacidades, para que tú confíes en ti? Porque a veces nosotros esperamos que las personas confíen en nosotros para nosotros confiar en nosotros mismos. Entonces, tal vez el que falleció, la que falleció, tal vez confiaban tanto en mí que me daban seguridad. Que desde que fallecieron me siento inseguro. Que desde que fallecieron me siento muy débil. Entonces, hoy ha sido oportuno hablar de este tema. Hoy has sido muy consciente, date la oportunidad de cambiar el concepto de la muerte y también soltar, que no te deprima, que no te quite el sueño, que no te quite los días. Es recomendable y no te puedo prohibir que no llores. No te puedo decir y no puedo ser mentiroso y decirte no llores porque en el proceso de luto desesperarte, llorar, volverte ansioso, soltar las ganas de vivir es normal, pero en un proceso de luto estamos hablando de 70 a 120 días, a 200 días, si es que el cerebro en algún momento no permite soltar el proceso de luto. No más, no más. Porque a veces pensamos incluso que es incómodo soltarles, porque no, es que cómo me voy a olvidar. No. En el proceso de luto hay un momento en donde si es que es necesario no ir al cementerio, solo, por lo menos por el proceso de luto, dentro de la terapia es factible. ¿Por qué? Porque vas al cementerio y te deprimes y te pones mal. Date un espacio hasta que tu parte racional, hasta que tu cerebro neocórtex entienda, razone. Porque a veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí en algún momento me pasaba, de que el dolor era tan fuerte de ir al cementerio que tal vez no llevaba flores, que tal vez no me preocupaba mucho de ir al cementerio porque el dolor era demasiado fuerte.
Entonces, como los familiares, como los amigos, como las personas que están en nuestro entorno no entienden este dolor, te dicen, ay, pero es que ni flores vas a dejar. Lo que pasa es que la tumba pasa botada y nunca te he visto que vayas, entonces parece que no te dolió o parece que no te importó. Entonces comienzan a tener comentarios tan absurdos, tan incómodos, que a tu dolor lo comienzan a activar en una sensación muy incómoda, muy incómoda. Entonces también necesitamos nosotros ser asertivos en ese punto y poder permitirnos decirles a nuestros amigos, a nuestra familia, que no nos digan esas cosas, que no nos hablen cosas que nos hieren, que no nos hablen cosas que literalmente pues nos incomodan. Porque a veces, imagínate tú en ese proceso y en ese dolor de perder un familiar, que venga alguien y te diga, no, pero es que tú no dejas flores y no te importan. No. A veces hasta yo pienso en lo más, ¿qué puedo decir? En los pensamientos a veces más deslimitados que puedo tener, que a veces pues no generalizo, y discúlpenme por lo que voy a decir, pero a veces las personas que están más preocupadas en llevar flores, a veces son las que más culpas tienen. Porque ahorita en el cementerio es hermoso que esté arreglado, sí, pero tenía que hacer eso cuando estaba vivo, tenía que hacer eso cuando estaba viva. Entonces, en el proceso de luto, cuando estamos hablando de muerte, cuando estamos hablando que una persona falleció, nosotros tenemos que limitar también los temas de conversación, porque a veces podemos ser un tema de conversación en muchos lugares. Entonces llegamos y mucha gente nos topa ese tema que nos incomoda, pues. Se murió recién, se murió hace 10 días, hace una semana, ayer, Entonces, tú también tienes que darte la oportunidad de no tener vergüenza y decirles a las personas que en este momento no es un tema recomendable para ti. Porque muchas personas también se desesperan por ayudarte porque te ven mal y te aconsejan, y te aconsejas. Y a veces en ese momento de pérdida, de desapego, de dolor, de muerte, uno lo que menos quiere es un consejo. Tal vez un buen abrazo, que lo hagan sinceramente. Lo siento mucho. Pero a veces en este proceso de luto, cuando hablamos de muerte, en este punto, cuando hablamos de personas fallecidas, sí necesitamos también alejarnos a veces de todo lo que nos recuerde un poco ese tema. Yo sé que es difícil lo que les estoy pidiendo, porque obviamente en ese momento y en este tema a veces hasta puedo comprenderles porque yo pasé, porque lo viví, de que no es fácil acatar consejos, no es fácil dejar que la gente te ayude. Porque muchos te quieren ayudar de muchas maneras que tal vez a ti ni te gustan. Entonces, sí necesitamos nosotros concientizar un poco de que cuando perdemos una persona, de que cuando fallece una persona, lo que menos tenemos que hacer es pensar qué podíamos haber hecho para que no se muera. Eso no ayuda, eso te deprime y te frustra y te pone más triste. Y segundo, sí, deprímete, llora, desahógate, pero no más de 2 meses, no más. Antes, hoy, bueno, acá en Quito no he visto mucho, pero bueno, en Saquicilí, yo soy de Saquicilí, realmente allá sí veo todavía que las personas mantienen el luto. Me imagino que en algunos lugares del país mantienen el luto, entonces te pones de negro 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero hay personas que se quedan con el luto. Y desde que se murió esa persona, desde que falleció esa persona, se viste de negro todos los días. No sé si tal vez en una forma de respeto, en una forma de pensamiento, pero sí hay un momento en donde el color psicológicamente no ayuda para superar una muerte. El color negro psicológicamente no ayuda para superar una muerte. Hoy, gracias a la ciencia, a la psicología y a las neurociencias, sabemos valga la redundancia, la gran ciencia que es el color en la psicología. Hay colores que te generan ansiedad, hay colores que te ponen en una sensación de alegría, hay colores que te deprimen, hay colores que te hacen fuerte. Cuando tú generas y tomas la decisión de vestirte de luto por una persona que falleció, sí, o sea, que sea negociable ese tiempo. Máximo, uno podría ponerle hasta 6 meses, te lo digo en una recomendación. No es un tema para generar una discusión, sino como una recomendación. Aparte que yo creo humildemente que el luto se lleva en el corazón. Yo creo mucho que el luto se lleva en el corazón. Yo no sé en algún momento pues cuánto tiempo llevé luto en mi corazón, pero yo sentía que lo llevaba. No necesariamente me vestía de negro, de eso me acuerdo muy bien. No me vestía de negro.
No me daba, y eso que en ese entonces que tenía 14, 15, 16 años no sabía mucho de psicología, pero no me gustaba vestirme de negro, sentía que no me ayudaba. Hoy soy consciente de que el negro no ayuda, y si tú decides vestirte de luto 3 meses, 6 meses, llega un momento en donde tú tienes que permitirte vestirte de colores claros, un blanco, un violeta, porque cognitivamente te va a ayudar a soltar la pena. Cuando nosotros tenemos pena en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra memoria, siempre vamos a elegir colores oscuros. Claro que hoy se puede generalizar que el negro es un color muy escogido por la adolescencia o por algunas personas, pero consciente o inconscientemente es un vacío que está ahí, determinado, por eso elijo ese color. Entonces, sí tenemos nosotros que ser muy conscientes que cuando queremos superar una muerte, cuando queremos superar una persona que falleció, cuando queremos devolverle luz a nuestra vida, nosotros tenemos que, primero, limitar a las personas cuándo tienen que hablar del tema y cuándo no tienen que hablar del tema. Primer punto. Segundo punto, y el más importante, no te inventes culpabilidades. Tu cerebro te va a hacer sentir culpable, que tú pudiste haberlo salvado. No desperdicies y trata de controlar ese pensamiento, porque ese es el que más te daña. Sentir que pudiste haber dado más. Sentir que pudiste haber hecho algo para que no se muera. Entonces, tenemos que ser conscientes de esos pasos. Y el tercer paso, que es el más difícil, pero el más recomendable, la aceptación de la muerte. La aceptación de la muerte. No sé si es que en este punto sea el ejemplo tal vez del adecuado, pero cuando yo me acuerdo con mis amigos, a veces decíamos, vamos a la playa o vamos a Tonsupa, claro, ustedes vayan en jueves, yo voy el sábado, o ustedes vayan el miércoles, yo voy el viernes. Sabía que van a la playa y que yo iba a llegar en algún momento, eso estaba en mi cerebro. La muerte es lo mismo. La muerte es lo mismo, hay personas que se adelantan, hay seres queridos que se adelantan, pero en algún momento nosotros vamos a llegar allá. Y cuando nosotros lleguemos allá y nos encontremos con las personas que amamos, tal vez tengamos personas que se quedan vivas que no queremos dejar. Pero es necesario nuestro ciclo de vida. Yo quisiera y yo te invito hoy a que te des esa oportunidad tan bonita de levantarte de la muerte, de levantarte del desapego. Y que de una u otra forma, cada vez que cuentes, cada vez que te acuerdes de las personas que se murieron, realmente les mantengas vivas en tu mente, les mantengas vivas en tus recuerdos. Porque hay muchas personas que están vivas y nadie se acuerda. Pero de las personas que les mantenemos en nuestra mente y en nuestro recuerdo, las vamos a mantener vivas toda la vida. Y eso depende solo de nosotros. Y créanme, que ellos van a ser felices viendo que nosotros somos felices. Ellos van a ser felices viendo que nosotros lo estamos logrando, lo estamos superando y estamos viviendo por nuestra luz, porque todavía tenemos vida, porque todavía tenemos luz. No hagamos que nuestra vida se ponga un manto de pena, de víctima, de tristeza, y no dejemos tampoco que las personas en este caso que pueden estar en nuestro entorno, que todavía están vivos, también sufran al verme que no supero el luto. Todos en algún momento tenemos chance a transformar, tenemos la oportunidad de cambiar. Y esa oportunidad no requiere de edad. Esto no quiere decir que estás joven, que ya estás viejo, ya a esta edad que voy a superar. No, solo requiere de voluntad y de disciplina. Voluntad y disciplina. Son dos cosas que necesitas para superar el luto, la muerte, el fallecimiento de un ser querido. La voluntad de ser consciente que se murió y ser disciplinado con las personas o con los entornos o con las cosas que no puedes hacer. Nunca o no trates de guardar las cosas de las personas que fallecieron. Eso para ti es muy, muy contraproducente. Te vas a acordar de esa persona cada vez que ves todo lo que guardas y sabes que va a pasar, que tú vas a soltar tu vida y que tú vas a vivir en esa oscuridad. Hoy ha sido bonito hablar acerca de cómo nosotros podemos superar la muerte. Dios les bendiga y que tengan toda la bendición de ir al cementerio y sí, soltar, déjenles, tranquilos. Que ellos les suelten y que ustedes se suelten. ¿Para qué? Para que hoy encuentren luz en su vida. Que tengan un lindo o una linda semana, una semana bastante corta y bendiciones. Nos encontramos el otro lunes.
Recordarles también que las personas que les interese una terapia más personalizada nos pueden contactar al 0987-566-914 o al 0998-650821. Te invito a escuchar mi canal de YouTube, Lo Sencillo de la Vida, y pues en Facebook como Diego Carrera puedes encontrarme para de una u otra forma pues que puedas seguir test, que puedas seguir comentarios, que puedas seguir incluso videos que te pueden ayudar todos los días. Que tengan una linda tarde. Chau, chau.